en las afueras de la ciudad rumana de Blayila, donde más allá de las carreteras ya comenzaban los campos y algunas zonas industriales dispersas, se alzaba una vieja fábrica. Durante décadas había estado vacía, transformándose de una instalación industrial a un lugar al que solo entraban adolescentes, personas sin hogar y buscadores ocasionales de metal. Desde lejos, no era más que un edificio gris y anodino, con ventanas rotas y un techo hundido, pero de cerca producía una extraña impresión, como si el tiempo se hubiera detenido entre sus muros y el aire estuviera impregnado de algo pesado y estancado. Nadie prestaba atención a la fábrica, hasta que, a principios de marzo de 2018, una llamada llegó a la comisaría local a primera hora de la mañana. La voz de un hombre sonaba tensa. Afirmaba haber visto un movimiento de luz en el interior, como si alguien hubiera encendido un fuego. Normalmente, este tipo de llamadas no se consideraban urgentes, pero el operador transmitió la información a una patrulla. Últimamente, había habido demasiados informes sobre ocupas ilegales e incendios en edificios abandonados. Cuando el coche de policía llegó al edificio, todavía estaba oscuro. La niebla se extendía por el suelo, amortiguando los sonidos, y la luz de los faros arrancaba de la bruma gris unas puertas oxidadas, parcialmente abiertas. Los agentes encendieron sus linternas y entraron. Sus pasos resonaban con eco bajo las estructuras de hormigón. Lo primero que saltaba a la vista era el desorden. Botellas vacías, colchones viejos, restos de hogueras. En el suelo había tablas carbonizadas, trozos de alambre y jirones de tela esparcidos. Cuando se adentraron más, quedó claro que alguien vivía allí. En el centro de la nave ardía una hoguera, una de verdad, no pequeña, sino cuidadosamente montada con leños añadidos. Junto a ella estaban sentadas dos personas. Un hombre de unos 50 años, sin afeitar, con los ojos apagados y el rostro demacrado. A su lado, una chica delgada, con el pelo sucio recogido en una trenza apretada. Estaba sentada más cerca del fuego, con la cabeza gacha, y no pronunciaba ni una palabra. Ninguno de los dos intentó huir. El inspector jefe que dirigía el grupo examinó la sala con atención. Le llamó la atención un bidón metálico junto a la pared. Estaba un poco apartado de la hoguera, medio ennegrecido por el hollín, y a su lado había una garrafa de plástico con los bordes quemados. En el aire se percibía un olor extraño, no solo a humo, sino algo dulzón e irritante. Se acercó, cogió la linterna y alumbró el interior. Unos segundos de silencio. Luego retrocedió, bajó la linterna e hizo un gesto a su colega para que se acercara. La cámara de su uniforme grabó ese momento. El destello de la luz reflejándose en las paredes metálicas, una breve inspiración, una voz contenida y silencio. Dentro del bidón había restos de algo que era imposible confundir con basura. Entre los trozos de ceniza carbonizados se veían fragmentos densos y blanquecinos y jirones de tela con un estampado quemado. La fábrica fue acordonada de inmediato. El hombre y la chica fueron sacados al exterior y subidos a un coche patrulla. Ella caminaba sin oponer resistencia, con la mirada baja. En un vídeo grabado por uno de los agentes, se ve cómo el viento esparce las cenizas por el suelo, mientras las brasas de la hoguera aún brillan. De fondo se oye el crepitar de la radio y órdenes cortas. Llamen a la científica, anoten las coordenadas, no toquen el bidón.
40 minutos después llegaron los especialistas. Para entonces el sol ya había salido y una luz pálida se colaba por las ventanas rotas. Los investigadores examinaban la nave por cuadrículas, registrando cada detalle. En las paredes, marcas de hollín. En el suelo, restos de calzado, latas de conserva vacías, una chaqueta quemada. Todo indicaba que llevaban viviendo en el edificio más de un día. En los informes posteriores escribirían: se han encontrado indicios de un intento de ocultar pruebas mediante la incineración de materiales biológicos. Pero detrás de las formulaciones escuetas se escondía una escena que los policías recordarían durante mucho tiempo. El viejo hormigón, el olor a quemado, el bidón junto a la pared y la conciencia de que no se trataba de un simple caso de personas sin hogar. Fuera, el hombre permanecía en silencio, con los ojos turbios y la mirada vacía. La chica estaba sentada a su lado con las manos en las rodillas. El médico que llegó con el equipo operativo observó signos de agotamiento y estrés severo. Fueron trasladados a la comisaría para ser interrogados, mientras en la fábrica continuaba la inspección. En el exterior encontraron huellas de zapatos recientes y pequeñas manchas que más tarde se enviarían a analizar. Todo parecía indicar que allí había ocurrido algo mucho más grave que un simple incendio. Este hallazgo se convirtió en el inicio de uno de los casos más sonados de la historia criminal moderna de Rumanía. En aquel momento, nadie conocía todavía el nombre de Maria Popescu. Nadie entendía el papel que había desempeñado en lo sucedido. Por entonces, la investigación solo tenía un bidón con restos de huesos, un hombre que no quería hablar y una chica que parecía haberse encerrado en sí misma. Aquella mañana comenzó una larga y sombría historia en la que la policía buscaría respuestas durante muchos meses. En la pantalla aparece una vieja fotografía, una imagen borrosa, tomada, a juzgar por la calidad, con una simple cámara compacta, una foto típica de un expediente personal. En ella, Cristina Ionescu, pelo oscuro, mirada cansada, una sonrisa que parece forzada. Está de pie junto a una pared en el pasillo de un internado, con dibujos infantiles de fondo. Esta es la fotografía que la policía mostraría más tarde en una rueda de prensa, cuando el caso adquiriera una gran notoriedad. Pero en ese momento, una semana antes, era solo uno de los cientos de casos habituales, la desaparición de una interna. Cristina vivía en una institución estatal en Bacău, una pequeña ciudad donde todos saben lo que significa la falta de plazas, los dormitorios fríos y los cuidadores cansados. Llevaba allí ya 3 años, formalmente bajo la tutela del Estado, en la práctica, por su cuenta. Tenía padres, pero un tribunal había limitado sus derechos hacía varios años. La madre abusaba del alcohol, el padre había desaparecido, dejando solo una dirección en un viejo expediente por deudas. Sin embargo, según el personal, la madre a veces llamaba, prometía recoger a su hija, pedía que esperara un poco más. Según los recuerdos del personal, Cristina era tranquila, de las que intentan no llamar la atención, pero tenía la costumbre de irse. Simplemente desaparecía durante 1 o 2 días, deambulaba por la ciudad y luego regresaba. Estos episodios habían ocurrido más de una vez y el personal ya sabía cómo actuar. Normalmente la encontraban en la estación, cerca de las tiendas, a veces en casa de viejos conocidos de la familia. No se metía en conflictos, no huía de la policía, simplemente guardaba silencio y esperaba a que todo volviera a la normalidad.
La noche en que se fue por última vez, la cuidadora de guardia recordaba que todo estaba tranquilo. La cena, ver la televisión, el recuento. Cristina estaba sentada junto a la ventana, escribiendo algo en un pequeño cuaderno. Cuando llegó la hora de dormir, ya no estaba. La ventana de su habitación estaba entreabierta y en el alféizar había una marca de polvo, de sus zapatos. Nadie le dio especial importancia. Decidieron que de nuevo se había ido a dar un paseo y que por la mañana, como de costumbre, todo se aclararía. Pasó la mañana, luego el día. No estaba. Primero, el personal llamó a conocidos, luego contactaron a la madre. El teléfono estaba apagado. Solo 2 días después se presentó una denuncia oficial. Es el procedimiento estándar. Cuando una persona registrada en una institución no regresa en 48 horas, se inicia la búsqueda. En el expediente apareció la primera línea: desaparición, presunto abandono voluntario del lugar de residencia. La policía de Bacău inició una investigación rutinaria. Interrogaron a vecinos, conductores de minibuses, vendedores cerca de la escuela. En la ciudad, todos estaban acostumbrados a historias similares. Cada año desaparecía algún menor de los internados. La mayoría regresaba, a veces en una semana, a veces en un mes, casi siempre con vida. Pero esta vez fue diferente. Con cada día que pasaba, las posibilidades disminuían. Las cámaras de vigilancia del centro de la ciudad grabaron a Cristina por la noche, cruzando la calle cerca del viejo mercado. Después de eso, ni una sola mención. Ni en los autobuses, ni en la estación, ni en los hospitales. Parecía que, después de esa imagen, simplemente había dejado de existir. Los voluntarios se unieron a la búsqueda 3 días después. La ciudad era pequeña, por lo que la información se difundió rápidamente por las redes sociales. Su fotografía apareció en carteles en las paradas de autobús, en los escaparates de las farmacias e incluso en los periódicos locales. Los equipos de búsqueda revisaron edificios abandonados y las zonas circundantes, pero todas las pistas se perdían en las afueras de la ciudad. Una semana después, el expediente de la desaparición de Cristina llegó a manos de un investigador principal del Departamento de Asuntos Internos. Para entonces ya estaba marcado como posible riesgo de consecuencias graves. Esto significaba que el caso se transfería a la Dirección Central. Para la mayoría de historias como esta, esa es la etapa final, cuando el nombre del desaparecido se añade a un registro y el caso se cierra hasta que aparezcan nuevos datos. Pero esta vez, todo fue diferente. Unos días después, en otra ciudad, en un edificio abandonado en las afueras de Brăila, la policía encontró un bidón y ropa que coincidía con la descripción de la que llevaba Cristina el día de su desaparición. A partir de ese momento, la historia dejó de ser un simple caso de fuga. Ahora era una investigación en la que cada detalle, desde una vieja fotografía hasta un trozo de tela, tenía importancia. En el mapa de Bacău, unas finas líneas rojas marcaban las zonas de búsqueda. El radio era de unos 10 kilómetros desde el centro. La policía siguió el procedimiento estándar: la estación, el mercado, los suburbios, las zonas industriales. En estos casos, todo comienza siempre igual: interrogatorios, inspección de lugares, recopilación de testimonios. Los investigadores actuaron con sangre fría, sin prisas innecesarias, porque en los primeros días todo parecía típico.
Nadie suponía que esta vez las cosas no acabarían según el guión. En el orfanato donde vivía Cristina, la policía interrogó al personal y a varios internos. Los empleados decían lo mismo. Cristina se fue en silencio, sin haberse peleado con nadie. El día antes de su desaparición, estuvo en la biblioteca, cogió varias revistas y por la noche ayudó en la cocina. Según la cuidadora, no había nada inusual en su comportamiento. Un niño dijo que había visto a Cristina hablando con un hombre junto a la valla. No pudo describirlo con precisión. Alto, con una chaqueta oscura y barba. En ese momento no se le dio importancia a su relato. En casos como este, siempre hay decenas de descripciones similares. Los investigadores comprobaron la ruta que podría haber seguido. Las cámaras cerca del mercado la grabaron a las 19:42. Caminaba sola por la acera, con una bolsa de plástico en la mano. 3 minutos después, una imagen en un cruce. Y eso fue todo. Después, el vacío. Ni una sola grabación, ni un solo testigo. Tampoco había datos telefónicos, ya que no tenía teléfono propio. Los equipos de búsqueda comenzaron a peinar la zona. El primer día participaron policías y voluntarios. Más tarde se unieron las unidades caninas. Los perros seguían un rastro, pero lo perdían en las afueras. Al anochecer del cuarto día, comenzó a cundir el pánico. La ciudad es pequeña, cada calle está a la vista, pero no había resultados. La gente escribía en las redes sociales que habían visto a una chica parecida en los barrios vecinos, pero ningún mensaje se confirmó. Una semana después, la investigación amplió oficialmente la zona de búsqueda. Ahora participaban policías de los distritos vecinos. Se revisaron casas vacías, hangares abandonados, viejos almacenes. Cada hallazgo, una huella de zapato, un trozo de tela, una hoguera, se examinaba y registraba. Todo sin resultado. Para entonces, la investigación ya tenía 2 líneas de trabajo. La primera versión era la fuga. La segunda, la implicación de un tercero. Había suficientes sospechas. No lejos del orfanato, vivían varios individuos con antecedentes penales, entre ellos un hombre llamado George P., recientemente salido de prisión. Fue interrogado y se comprobó su coartada. Formalmente, todo encajaba. En el momento de la desaparición, se encontraba en otra zona de la ciudad. Paralelamente a la policía, trabajaban los voluntarios. Fueron ellos quienes finalmente encontraron lo que dio un vuelco al caso. Uno de los miembros del grupo, un hombre llamado Adrian, observó tarde en la noche una columna de humo sobre una antigua zona industrial en las afueras de Braila. Estaba a 20 kilómetros de la ciudad, donde la búsqueda oficial aún no había llegado. Decidió acercarse, pensando que podría ser una simple hoguera de personas sin hogar, pero aún así informó a la comisaría local. La patrulla llegó en 20 minutos. Cuando los agentes entraron en la nave de la fábrica, sus cámaras lo grabaron todo. Las puertas oxidadas, la hoguera humeante y aquel bidón metálico. Fue precisamente este aviso de un voluntario lo que se convirtió en el punto de inflexión. A partir de ese momento, la búsqueda de Cristina Ionescu dejó de ser una operación de búsqueda. Ahora era un caso de un posible crimen. Y en pocas horas, todos los hilos comenzaron a converger en un único punto, en torno a Maria Popescu y el hombre encontrados junto a la hoguera. Cuando los criminalistas llegaron al recinto de la fábrica, el edificio ya estaba acordonado. La policía había colocado cinta de señalización y dentro solo quedaban 2 peritos y el investigador que dirigía la inspección. En el interior,
Había un persistente olor a hollín y a algo ácido. El aire era pesado, y la luz de las linternas arrancaba de la oscuridad trozos de metal y manchas negras en el suelo. El trabajo comenzó con el registro de cada pequeño detalle. El bidón, la hoguera, los objetos carbonizados, todo se documentaba, fotografiaba y numeraba. En un rincón encontraron una vieja taza de hierro, en cuyo fondo se conservaba un rastro de una capa parduzca. Un poco más allá, una garrafa de plástico con restos de un líquido parecido a combustible. En el suelo, un jirón de tela con un estampado llamativo. Se guardó inmediatamente en una bolsa para enviarlo al laboratorio. Mientras los peritos medían parámetros y tomaban la temperatura de las cenizas, el investigador examinaba atentamente las paredes. En los ladrillos se veían marcas de hollín, como si alguien hubiera intentado tapar un agujero para que el humo no saliera. Cerca había una rejilla metálica sacada de un viejo horno. Todo indicaba que el fuego se había mantenido durante mucho tiempo y de forma deliberada. Cuando los peritos llegaron al contenido del bidón, el trabajo se ralentizó. Primero usaron pinzas, luego comenzaron a extraer cuidadosamente los fragmentos individuales. Algunos estaban tan dañados que era imposible determinar su forma de inmediato. Todo se colocó en contenedores numerados por separado. En el fondo, encontraron restos de tela y 2 anillas metálicas de un cinturón. Los criminalistas observaron que la carbonización era desigual, lo que significaba que el calentamiento había sido parcial. Posiblemente, el fuego se había extinguido por sí solo. Durante varias horas, la fábrica fue registrada por completo. En el sótano, encontraron rastros de presencia humana, un colchón, ropa vieja, fragmentos de vajilla. Cerca de la salida, 2 huellas de zapatos, una de hombre y otra notablemente más pequeña. Se fijaron y se tomaron moldes. Al anochecer, las pruebas recogidas ya estaban en el laboratorio. El análisis comenzó de inmediato. Los primeros resultados mostraron que los huesos eran, efectivamente, humanos. Investigaciones posteriores permitieron determinar la edad, aproximadamente entre 8 y 10 años. En algunos fragmentos se veían marcas de cortes uniformes, realizados con un objeto afilado. Esto indicaba que las lesiones se habían producido antes de la exposición a altas temperaturas. El fragmento de tela encontrado junto al bidón resultó ser clave. Su color y estampado coincidían con la ropa que llevaba Cristina en la última grabación de la cámara de vigilancia. Para confirmarlo, se ordenó un análisis de ADN. 3 días después, los resultados llegaron a la comisaría. La coincidencia era total. Esta noticia lo cambió todo. La desaparición de Cristina fue reclasificada oficialmente. Ahora no era solo un caso de desaparición, sino una investigación con un asesinato confirmado. Para la investigación, fue el momento en que el rompecabezas comenzó a encajar. El hombre encontrado en el lugar se convirtió en el principal sospechoso. La chica que estaba a su lado en una posible testigo o cómplice. La policía comprendió que la clave para resolver lo que había sucedido en la fábrica estaba ahora en manos de ellos dos. Por la noche, los informes de los análisis forenses llegaron a la mesa del investigador. En el expediente apareció una nueva anotación. Sospecha de destrucción deliberada de pruebas con el fin de ocultar un delito. Fue a partir de ese momento cuando comenzaron los primeros interrogatorios,
que debían explicar lo que realmente había sucedido aquella noche. En la foto de archivo, el hombre mira directamente a la cámara. El rostro cansado, demacrado, los ojos apagados, como descoloridos. Es una foto policial estándar de un caso antiguo. Fondo neutro, luz dura, una sombra bajo la barbilla. Debajo de la foto, una leyenda. Jorge Duku, nacido en 1964. Fue a él a quien la policía detuvo aquella noche en la fábrica. En las primeras horas tras su detención, los investigadores se dieron cuenta de que tenían ante ellos a un hombre con un pasado difícil. No tenía domicilio fijo, deambulaba por los distritos, dormía en sótanos, estaciones y a veces en casas abandonadas. En la base de datos constaban varias condenas, una pelea con lesiones graves, un intento de incendio provocado, una agresión a un vecino. El último caso se remontaba a 2008, tras lo cual fue declarado con imputabilidad disminuida y enviado a tratamiento en una clínica psiquiátrica. Estuvo allí poco más de un año y luego fue puesto en libertad bajo supervisión. Los vecinos que lo recordaban de sus antiguas direcciones decían que Jorge a menudo hablaba solo, podía pasar días sin comer y luego desaparecer de repente. A veces contaba que oía voces que le daban órdenes. Tras salir de la clínica, perdió sus documentos y desde entonces figuraba oficialmente como no registrado en ninguna parte. Los últimos años se había buscado la vida con trabajos esporádicos y recogiendo chatarra. Cuando lo llevaron a la comisaría, no opuso resistencia. Durante el interrogatorio se comportó con calma, incluso con apatía. Respondía de forma breve, a regañadientes, y a veces se confundía con las fechas. A la pregunta de por qué estaba en la fábrica, dijo: «Vivía allí, había silencio». Más tarde añadió que había encendido la hoguera para calentarse. Sobre Cristina, al principio afirmó no conocer a ninguna Cristina. Luego admitió que vino una chica, pidió comida. A partir de ahí, todo sonaba inconexo. Según la versión de la investigación, él podría haber sido el último en verla con vida. Jorge no negó que ella hubiera estado en la fábrica, pero aseguró que ella misma trajo comida y luego se fue. A las preguntas directas sobre por qué se encontraron huesos y objetos quemados en el bidón, reaccionaba de forma extraña. Primero se reía, luego se callaba. En uno de los interrogatorios pronunció la frase: «No es ella, es lo que quedó del pecado». Después de eso, los psiquiatras forenses comenzaron a trabajar con él. El informe de los especialistas indicó que padecía un trastorno acompañado de alucinaciones e ideas delirantes. Esto no excluía su responsabilidad, pero complicaba el proceso de interrogatorio. Confundía constantemente la realidad con sucesos imaginarios. En la fábrica encontraron sus efectos personales: una manta, zapatos, un cuchillo viejo, utensilios de cocina, varios periódicos. No se encontraron restos de sangre en ellos, pero el ADN de Jorge estaba presente en la rejilla metálica hallada junto a la hoguera. Esto reforzó las sospechas. La policía no se apresuró a acusarlo. A pesar de todo lo que apuntaba hacia él, no había pruebas de su participación directa. Podría ser un testigo, un espectador casual o un cómplice. Pero a su lado había otra figura: María Popescu. Ella se convirtió en el elemento inesperado de este caso. La chica que la policía encontró junto a Duku no figuraba en ninguna base de datos. No tenía documentos, no intentó huir, pero tampoco explicó qué hacía allí.
Y si Georg parecía peligroso e inestable, el comportamiento de ella era de una naturaleza completamente diferente. Frío, contenido, como si entendía lo que estaba pasando, pero no tuviera intención de decir nada de más. Tras esto, la investigación decidió separar los interrogatorios. George quedó bajo custodia en una celda de aislamiento, mientras que María fue enviada al departamento de evaluación psicológica. Fue allí donde comenzó la segunda parte de la investigación, el intento de entender quién era ella y por qué se encontraba junto al hombre que, posiblemente, estaba implicado en la desaparición de Cristina Ionescu. En una fotografía amarillenta, tomada hace unos 6 años, se ve un rostro con el pelo muy corto y una mirada recelosa. La leyenda bajo la foto dice María Popescu, una ficha ordinaria del archivo de los servicios sociales. En el reverso, anotaciones, fecha de ingreso en la institución, datos médicos, firma de un cuidador. Fue con este documento con el que comenzó la verificación de su identidad. En las bases de datos del Ministerio del Interior figuraba como desaparecida. Había desaparecido 2 años atrás, y desde entonces no había ningún rastro confirmado. La última mención de ella era una denuncia del director del orfanato, donde se indicaba que María había abandonado el recinto durante el día y no había regresado. La anotación en el registro sobre la fuga se hizo de forma protocolaria, sin una investigación posterior. En los documentos se señalaba probable vagabundeo. En el sistema, esta palabra a menudo significaba que nadie más se ocupaba de la búsqueda. Del archivo de los servicios sociales, se supo que María nació en un suburbio de Bacău. Su madre, Laura Popescu, murió de una sobredosis cuando María tenía unos 5 años. En los documentos no se especificaba el padre. En la casilla correspondiente había un guión. Después de eso, la niña fue enviada al sistema de tutela. Al principio estuvo en un refugio de un monasterio, luego en un centro estatal. Los cuidadores la describían como tranquila, introvertida, casi no hablaba. A menudo se sentaba sola, dibujando. A veces desaparecía durante unas horas y regresaba sin dar explicaciones. En 2016, en su expediente personal apareció la primera anotación de fuga. La encontraron 3 días después en una ciudad vecina. En el interrogatorio con los trabajadores sociales, dijo que buscaba a su madre. La devolvieron al centro y, unos meses después, la historia se repitió. El segundo intento tuvo éxito, desapareció por completo. Durante varias semanas, su nombre figuró en la base de datos regional, pero luego su ficha fue retirada del registro por falta de nuevos datos. Cuando los investigadores del Departamento de Delitos Graves recibieron su expediente, quedó claro que nadie había buscado seriamente a María desde su desaparición. En 2 años había desaparecido por completo del sistema. Ni una sola consulta, ni una sola actualización. Ni la escuela, ni la policía, ni los servicios sociales se interesaron más por su destino. La policía reconstruyó su posible ruta. Tras su fuga, María, al parecer, vagabundeó. Vivió de trabajos esporádicos y pudo haber pedido comida a los transeúntes. Varios testigos interrogados en la zona recordaron haber visto a una chica parecida a ella cerca del mercado, en la antigua estación. Pero ninguno de estos episodios fue registrado oficialmente. Los psicólogos forenses que estudiaron los documentos señalarían más tarde que los rasgos característicos de su comportamiento, el distanciamiento, el miedo, la falta de confianza en los adultos, eran típicos de quienes habían vivido mucho tiempo sin apoyo.
En el informe se decía que podría haberse apegado fácilmente a cualquiera que le mostrara atención. Así pudo haber comenzado su relación con George Duku. Este hecho fue el primer golpe para el sistema de tutela. 2 años de desaparición, ni una sola comprobación, ni una sola llamada, y todo ello en un país donde formalmente existen protocolos de seguimiento de huérfanos. En los informes policiales apareció una nota: posible negligencia en la gestión del caso. María se convirtió en una figura clave porque ahora la investigación no solo consideraba el delito, sino también cómo pudo surgir una situación en la que la desaparición de una persona pasara desapercibida. Su interrogatorio fue programado para el día siguiente. Los psicólogos insistieron en que se llevara a cabo en presencia de un especialista en psiquiatría infantil y sin presiones. Era esta conversación la que debía revelar qué había ocurrido entre ella y George y cómo acabaron juntos en la fábrica. En la grabación del interrogatorio se ve a María sentada erguida, sin apartar la vista de la mesa. La cámara está colocada a un lado, la luz cae desde arriba, iluminando solo la mitad de su rostro. Su voz es monótona, sin expresión. Responde con calma, como si hablara de algo corriente. Ni miedo ni desconcierto. Los especialistas señalarían más tarde que no se trataba de una simulación, sino de un distanciamiento emocional, característico de quienes han vivido demasiado tiempo en un estado de estrés constante. El interrogatorio fue dirigido por una investigadora del Departamento de Menores, junto con un psicólogo y un representante de los servicios sociales. Sobre la mesa, una grabadora, una pila de papeles, una botella de agua. Desde el principio, María habló en voz baja, casi en un susurro. Admitió que conocía a George desde hacía varios meses. Según sus palabras, él la encontró en la calle, le dio comida y luego le propuso quedarse en la fábrica. Dijo que era tranquilo, pero raro. A veces se iba durante varios días, volvía con bolsas, traía algo y le prohibía abrir las ventanas. Cuando la investigadora le preguntó con cautela por Cristina, María asintió de inmediato. Dijo que había venido de visita. Al principio, según ella, todo era normal. Hablaban, se sentaban junto a la hoguera. Luego, George de repente se enfadó. ¿Por qué? No lo sabía. Su comportamiento se volvió brusco, empezó a gritar. María describió lo que sucedió con una precisión aterradora, sin emociones, como si estuviera narrando una película. En un momento dado, pronunció la frase, la cogió por el cuello y ella se cayó. Después de eso, hubo una pausa. La investigadora intentó aclarar si María había entendido lo que había ocurrido. La chica miró hacia la cámara y dijo, él dijo que estaba durmiendo. Luego dijo que había que ayudar. A partir de ahí, su discurso se volvió cada vez más fragmentado, confuso. Describía acciones sin comprender su significado. A lo largo del relato, repitió varias veces. Dijo que así lo hacen los cazadores. Había que comer o moriríamos. El psicólogo presente en el interrogatorio señaló más tarde que en su entonación no había miedo ni arrepentimiento, solo una sumisión habitual. La grabación duró casi 2 horas. Durante todo ese tiempo, María no pidió agua, ni intentó explicar o justificarse. Su rostro era impasible. Solo hacia el final, cuando la investigadora le preguntó si sabía lo que estaba haciendo, María respondió, dijo que si me iba, me encontrarían. A la pregunta de quiénes, no respondió.
Tras el interrogatorio, el acta fue enviada para un examen psiquiátrico psicológico. Los especialistas llegaron a la conclusión de que la niña estaba bajo el control total del adulto. Su comportamiento no encajaba en el marco de una participación consciente. Actuaba siguiendo instrucciones, sin distinguir la amenaza del cuidado. Más tarde, en el informe, aparecería la formulación estado de dependencia emocional formado como resultado de un aislamiento y una subyugación prolongados. Para la investigación, este interrogatorio fue un punto de inflexión. Ahora, el caso dejaba de ser simplemente la historia de un crimen. Se convertía en un cuadro de sumisión psicológica y supervivencia. Psicólogos de Bucarest se unieron a la investigación para evaluar la magnitud de lo que había ocurrido en la fábrica. Supusieron que Gheorghe podría haber utilizado métodos de subyugación similares a las prácticas de una secta: privación de sueño, aislamiento, control sobre la comida. María podría haberlo percibido no como una amenaza, sino como el único que le había dado un hogar. Después del interrogatorio, María fue trasladada a un centro especializado. Su estado era estable, pero los médicos insistieron en una observación constante. Gheorghe Ducu, para entonces, seguía bajo investigación, pero a pesar de las declaraciones de María, las pruebas directas contra él seguían siendo escasas. Esta parte de la investigación abrió una nueva dimensión para la policía, lo que había ocurrido entre ellos antes del suceso. Los investigadores comprendieron que para establecer la verdad necesitaban reconstruir sus últimas semanas de vida en detalle. Y para ello debían volver a la fábrica, allí donde todo comenzó. En uno de los interrogatorios posteriores, María habló por primera vez en detalle. Se grabó en video, y este material fue estudiado más tarde por decenas de expertos. Estaba sentada en la misma habitación que antes, en una mesa metálica, con una hoja de papel y un vaso de agua delante. La investigadora le pide amablemente que aclare algunos detalles. La chica asiente y comienza a hablar con calma, sin titubear, como si repitiera un texto aprendido. Cuenta que Gheorghe le daba constantemente instrucciones claras sobre qué y cómo hacer las cosas. Según ella, hablaba en voz baja, casi en susurros, pero de forma exigente. Cualquier vacilación le provocaba irritación. María afirma que le tenía miedo, pero no intentaba resistirse. Obedecía lo que él decía, incluso si no entendía por qué. En sus palabras no hay una valoración de lo sucedido, ni miedo ni aversión, solo una narración mecánica de la secuencia de acciones. La investigadora le pide que especifique qué objetos se utilizaron. María los enumera con calma, como si fueran cosas corrientes: un cuchillo de cocina, un hacha vieja, un cubo de metal. Al mismo tiempo, no inventa detalles innecesarios, solo dice lo que vio. Cuando la investigadora le pregunta dónde ocurrió exactamente, María señala con seguridad en un plano de la fábrica, en la esquina donde más tarde encontraron el bidón. Cada una de sus palabras coincide con lo que los criminalistas registraron en el lugar de los hechos. Los expertos destacan una precisión asombrosa. Incluso indica dónde estaba la lámpara, en qué ángulo estaba el cuchillo, y cómo Georg repetía constantemente que era necesario para que no vinieran otros. En la grabación de video se ve cómo María hace gestos sobre sí misma: dónde la sujetó, dónde ayudó,
¿Dónde colocó los utensilios? Su relato coincide en detalle con las conclusiones del médico forense. La ubicación de los objetos, las marcas en los huesos, la naturaleza de los cortes. Para la investigación, esto se convirtió en una confirmación directa. No podría conocer tales detalles si no hubiera estado presente. Los psicólogos que analizaron la grabación concluyeron que María estaba bajo el control total de Gheorghe. Él le había inculcado que vivían según sus propias leyes y que todo se hacía para salvarse. Este estado se conoce como dependencia inducida, cuando una persona pierde la capacidad de distinguir el bien del mal, considerando cualquier acción justificada si así lo dice una figura de autoridad. Los investigadores describirían más tarde su discurso como mecánico, sin reacción interna. Incluso cuando se trataba de los episodios más duros, hablaba de manera uniforme, como si no fuera consciente del significado de sus palabras. Solo una vez, por un momento, apareció una emoción en su voz. Cuando le preguntaron por qué no había huido, respondió en voz baja. Dijo que si me iba, nadie me dejaría volver. Después de esa frase, se quedó en silencio durante varios minutos. Este interrogatorio fue un momento decisivo en el caso. Ahora la investigación no solo tenía una suposición, sino una imagen coherente de los acontecimientos. El testimonio de María coincidía con las pruebas físicas, lo que significaba que sus palabras podían considerarse fiables. Se convirtieron en la clave para la acusación de Gheorghe. Pero al mismo tiempo, este testimonio reveló algo más: la total falta de comprensión de María sobre lo que estaba ocurriendo. Para ella, todo lo que sucedió no tenía peso emocional. Percibía los hechos como parte de la supervivencia, como un ritual, como el cumplimiento de una orden. Los investigadores comprendieron que detrás de los hechos escuetos se escondía no solo un crimen, sino un proceso de destrucción gradual de la personalidad. María no se veía a sí misma como participante en un acto malvado. Era parte de un guión escrito por un adulto que utilizó el miedo y la dependencia. Tras este interrogatorio, se decidió realizar un examen psiquiátrico y solicitar un informe sobre su capacidad para participar conscientemente en el delito. Para Gheorghe, esto significaba una cosa: su posición había cambiado de testigo seguro a principal acusado. Los investigadores preparaban una nueva visita a la fábrica para contrastar el relato de María con el escenario del crimen. Necesitaban asegurarse de que todas sus palabras se confirmaban realmente con las pruebas físicas. Esta visita marcó el inicio de la segunda y decisiva fase de la investigación. El informe del psiquiatra comienza con una frase corta y seca: no se ha establecido contacto emocional. La reacción a los estímulos externos es mínima. Este documento se convertiría más tarde en una de las claves del caso. Describe el estado de María varias semanas después de su detención, cuando se encontraba bajo observación en una clínica donde trabajaba con ella la psiquiatra infantil Elena Constantinescu. Según los médicos, al principio María no establecía ningún tipo de contacto. Solo respondía a las preguntas con sí o no. Evitaba el contacto visual y no mostraba interés por su entorno. Incluso cuando le daban una hoja de papel y un lápiz, no dibujaba, simplemente miraba a un punto fijo. Constantinescu diría más tarde que este comportamiento es característico de las personas que han sufrido un aislamiento prolongado y una amenaza física.
Es una reacción de defensa en la que la psique parece desconectar todo lo que puede causar dolor. Para evaluar el estado de María, los especialistas realizaron una serie de pruebas. Tareas sencillas de memoria, asociaciones, percepción de emociones. En fotografías de personas con diferentes expresiones faciales, no pudo identificar ni la tristeza, ni el miedo, ni la alegría. Cuando se le pidió que describiera lo que sentía, respondió: nada, solo un ruido en la cabeza. A la pregunta sobre Jorge, guardó silencio y luego dijo: él sabía qué hacer. Yo escuchaba. Los psiquiatras prestaron atención a un detalle. María no se percibía a sí misma como una participante en los hechos, sino como una observadora. Hablaba de lo ocurrido en tercera persona. Ella estaba sentada allí. Ella le ayudaba. Este fenómeno se llama disociación, cuando una persona se separa de su experiencia para no sentir culpa ni miedo. Este estado es común en víctimas de violencia y control prolongados. Elena Constantinescu escribió en su informe: María muestra una marcada pérdida de empatía, una planitud afectiva y una ausencia de sentido de la realidad. Presenta signos de un trastorno de estrés postraumático crónico complicado por abandono social y un subdesarrollo de los vínculos emocionales. En palabras sencillas, la niña no entendía lo que estaba bien y lo que estaba mal. Su sistema moral estaba destruido. Durante una de las conversaciones, la psiquiatra intentó establecer una relación de confianza con ella. Le puso una taza de té caliente delante y simplemente se sentó a su lado en silencio. Unos 10 minutos después, María dijo en voz baja: él decía que si contaba la verdad, vendría por la noche. Después de eso, volvió a sumirse en un estado de letargo. Los médicos concluyeron que el miedo a Gheorghe seguía siendo tan fuerte que, incluso después de su detención, María no podía creer que ya no la controlaba. La serie de observaciones duró casi 3 semanas. Los médicos registraron un cuadro estable: ausencia de emociones, fatiga rápida, incapacidad para orientarse en el tiempo. María no recordaba cuántos días habían pasado, no sabía dónde estaba y decía que todo a su alrededor no era real. Este fenómeno se llama desrealización, cuando una persona percibe la realidad como algo distante, ajeno. Los psiquiatras coincidieron en que María no era capaz de comprender la naturaleza delictiva de sus actos. No los percibía como una elección. Todas las decisiones las tomaba Gheorghe y ella solo las ejecutaba. Es más, ella veía en él la única fuente de protección. Eleni Constantinescu, en la parte final del informe, lo formuló así: no se trata de complicidad, sino de una sumisión psíquica total. Esta conclusión se convirtió en un giro importante en el caso. Cambió no solo la calificación jurídica de la participación de María, sino también la dirección de la investigación. Ahora, los investigadores debían entender de qué manera Gheorghe había logrado llevarla a un estado en el que una persona pierde por completo la capacidad de pensar por sí misma. Los psiquiatras recomendaron aislar a María de todo contacto externo para excluir cualquier influencia repetida. Mientras tanto, los investigadores comenzaron a estudiar el pasado de Gheorghe, sus casos anteriores, sus estancias en clínicas psiquiátricas y sus posibles vínculos con otras personas sin domicilio fijo.
Necesitaban entender si había actuado solo o si detrás de todo había una estructura más profunda y organizada. El peritaje solo dio respuesta a una pregunta: el estado de María, pero al mismo tiempo abrió docenas de nuevas incógnitas. La investigación entraba en una fase donde los límites entre el trastorno psíquico, la dependencia y la intención criminal se volvían cada vez más difusos. Y ahora la investigación debía averiguar quién era en realidad Gheorghe Duca. Tras la conclusión de los expertos, los investigadores se centraron en otra pregunta: ¿si Gheorghe realmente había actuado solo? Desde el principio, muchos detalles parecían demasiado complejos para una sola persona que vivía en la calle. No tenía ingresos estables, ni vivienda, pero sí un esquema de acción claramente estructurado, secretismo y la habilidad para evitar la atención de la policía. En uno de los mapas de servicio, donde se marcaban episodios similares de desapariciones en la región, comenzaron a aparecer coincidencias. Varios puntos se ubicaban a lo largo de la carretera que lleva a Bacău. Estos casos se remontaban al pasado, algunos de una década de antigüedad. Todos se unían por un rasgo común: la desaparición de personas sin domicilio fijo, o de aquellos a quienes nadie buscaba. Entonces, los investigadores comenzaron a plantear una hipótesis. Quizás Gheorghe no era un lobo solitario, sino parte de un grupo informal, una especie de comunidad de marginados que existía al margen de la sociedad. Las personas que vivían en sótanos, en obras abandonadas, bajo puentes, rara vez se comunicaban con el mundo exterior, y era precisamente allí donde podían ocurrir cosas que pasaban desapercibidas. La policía inició una verificación a gran escala. Se interrogó a docenas de personas sin hogar con las que Gheorghe podría haberse cruzado. La mayoría decía lo mismo: siempre se mantenía al margen, rara vez hablaba, pero a veces aparecía con comida y botellas que claramente no podía permitirse. Un hombre afirmó haberlo visto varias veces con una joven compañera, pero en ese momento no le dio importancia. Otros lo describían como una persona introvertida, desconfiada, con una constante sensación de amenaza a su alrededor. Paralelamente, se analizaron casos antiguos. En los archivos se encontraron 2 episodios similares. Uno en 2015, en la ciudad de Piatra Neamț, y el segundo en 2016, en los alrededores de Brașov. En ambos casos se trataba de fragmentos de huesos encontrados, quemados en recipientes metálicos. En aquel entonces, los expertos no pudieron establecer la identidad de los fallecidos, y el caso quedó sin resolver. Después de que los materiales llegaron al equipo de investigación del caso de Gheorghe, volvieron a ver rasgos similares: el método para ocultar las pruebas, el tipo de carbonización, el tipo de barriles metálicos. Durante un tiempo, la investigación siguió esta pista. Se solicitaron a los archivos todos los episodios análogos, se estudiaron cientos de páginas de documentos, pero no se encontraron pruebas directas de una conexión. Gheorghe no figuraba oficialmente en ninguna parte. Su ADN no coincidía con ninguna base de datos. Al parecer, realmente evitaba el sistema. No tenía documentos, no estaba registrado, no se sometía a exámenes médicos. Esto lo hacía casi invisible para el Estado. Los investigadores intentaron averiguar de dónde podría haber adquirido la habilidad para acciones que requerían cierta experiencia. La respuesta la encontraron en su biografía. En su juventud, Gheorghe trabajó en un matadero donde, según antiguos compañeros,
A menudo infringía las normas y mostraba crueldad hacia los animales. Fue despedido por comportamiento anormal, pero en ese momento nadie le prestó mayor atención. Tras el despido, ingresó varias veces en una clínica psiquiátrica, pero cada vez era dado de alta a petición propia porque no se le consideraba peligroso. Cuando los investigadores reconstruyeron la cadena de acontecimientos, quedó claro que George no formaba parte de un grupo. Actuaba solo, pero poseía ciertas habilidades que le permitían hacer lo que hacía, con frialdad y de manera metódica. María se convirtió simplemente en una extensión de su mundo cerrado, un instrumento a través del cual materializaba sus propios miedos e ideas obsesivas. La verificación de todas las demás posibles conexiones llevó casi 2 meses. La policía recorrió las ciudades cercanas, habló con trabajadores sociales, médicos, exconvictos que podrían haber conocido a Yerge. Nadie señaló su participación en un grupo organizado. Es más, la mayoría afirmó que evitaba cualquier tipo de compañía. Vivía como en su propio mundo, comunicándose solo con aquellos a quienes consideraba elegidos. Cuando en el informe apareció la formulación final, actuó de forma independiente, motivo no establecido, probables desviaciones psicopatológicas. Quedó claro que la investigación volvía al punto de partida. Yerge Duca, un solitario, una persona perdida para la sociedad, que logró someter a otra. Pero después de esta conclusión, a la investigación le surgió otra pregunta. ¿Cómo fue posible algo así? ¿Por qué nadie notó la desaparición de María, su huida del orfanato, su vida en la calle? Esto ya trascendía el caso concreto. Concernía a todo el sistema que, sobre el papel, debía proteger a personas como ella. La policía descartó la versión de los cómplices. Ahora la investigación pasaba a otro plano. La búsqueda de aquellos que, aunque no hubieran cometido el crimen, lo hicieron posible indirectamente. Los investigadores comenzaron a revisar los archivos de los servicios sociales y los informes de las comisiones de tutela para entender dónde exactamente se produjo el fallo que permitió a George Duca encontrar y someter a María Popescu. Cuando los periodistas comenzaron a estudiar los archivos de los servicios sociales, lo primero que saltó a la vista fue la desorganización y el caos en los documentos. Carpetas con informes, registros de admisión, órdenes internas, todo estaba sin sistema. Algunas hojas estaban escritas a mano, con notas en los márgenes, como si alguien tuviera prisa por cerrar una formalidad. En la portada de una de las carpetas estaba el nombre: María Popescu. Así comenzó la segunda parte de la investigación. No sobre el criminal, sino sobre el sistema que permitió todo lo demás. En el expediente de María, el último registro oficial databa de 2016. La formulación era breve: abandono voluntario de la institución, paradero desconocido. Después de eso, ni una sola línea. Ni una mención a verificaciones, solicitudes o acciones de búsqueda. Solo 2 años después, ya tras los sucesos en la fábrica, quedó claro que nadie la había buscado siquiera. Al revisar la correspondencia interna de los empleados del orfanato, se hizo evidente que todo lo que le ocurría a María se registraba, pero no se resolvía de ninguna manera. En los informes de los educadores se señalaba: María es conflictiva, no se somete a la disciplina, se niega a participar en actividades colectivas. En otros, introvertida, no establece contacto. En una hoja había una nota a mano con bolígrafo rojo: propensa a las fugas,
requiere mayor supervisión. Pero en la práctica, no hubo ninguna supervisión. Gracias a los testimonios de antiguos residentes, se supo que María sufría acoso con frecuencia. Se burlaban de ella por su origen, la llamaban la niña sin apellido. Nadie la defendía. Los educadores lo consideraban parte de la adaptación al grupo. Varias personas recordaron que a menudo se sentaba en el sótano o en el desván, escondiéndose de los demás. Su ausencia podía pasar desapercibida durante varios días. Cuando alguien de los mayores informaba a los educadores de que no estaba, la respuesta era siempre la misma: ya volverá sola. En los archivos se conservaban 2 informes sobre su regreso. El primero, una semana después de su primera fuga. En él se indicaba: encontrada por agentes de policía en el mercado, trasladada a la institución, muestra agresividad, se niega a cooperar. El segundo, varios meses después. Allí solo había 3 líneas. Regresó por su cuenta. Pide que no la dejen. De vuelta por decisión de la administración. Sin explicaciones, sin indicaciones de a dónde la habían enviado exactamente. Solo una seca anotación sobre el cumplimiento de una orden. Esto se convirtió en un punto de inflexión para la investigación periodística. Resultó que María había intentado regresar 2 veces. La primera vez a las personas que debían protegerla. La segunda, simplemente a un lugar cálido. Pero en ambas ocasiones le hicieron entender que para el sistema ella no era una persona, sino una cifra en un informe. Formalmente actuaron según las reglas. En la práctica, simplemente se deshicieron del problema. Uno de los antiguos educadores, ya un hombre adulto, accedió a hablar ante la cámara. En aquel entonces, a los como ella nadie los retenía. Si se iba, era su culpa. Si volvía, seguía siendo considerada una vagabunda. La vieron varias veces en la puerta, pero el guardia no la dejaba pasar. Decía que tenía órdenes del director de no admitir a nadie sin documentos. Más tarde, en un viejo cuaderno, se encontró una nota de un psicólogo. Se observan signos de ansiedad severa, dependencia marcada de los mayores. Se requiere trabajo individual. Debajo de esta anotación, una firma, una fecha y nada más. El trabajo nunca se llevó a cabo. Cuando este material se hizo público, la institución recibió una solicitud oficial de la Fiscalía. La dirección negó al principio la negligencia, afirmando que todo había ocurrido dentro de la normativa. Pero durante la inspección, se descubrió que el registro de visitas no se llevaba y que los informes de fugas se firmaban con fecha retroactiva. Es más, en algunos casos, las firmas eran de personas que ya no trabajaban en la institución. Poco a poco, se fue perfilando la imagen de un sistema que simplemente no funcionaba. Cada informe era un trámite formal, cada fuga una línea sin consecuencias. Cuando María desapareció definitivamente, simplemente la eliminaron de la base de datos como residente inactiva. Estos documentos se convirtieron no solo en una acusación contra funcionarios concretos, sino en un símbolo de toda la maquinaria estatal que no ve a quienes se salen de su estructura. A los ojos del sistema, María dejó de existir mucho antes de encontrarse junto a George. Y por eso nadie se dio cuenta cuando desapareció. Ahora los investigadores entendían. Para resolver el caso por completo,
Era necesario ir más allá del artículo penal. Este caso se convirtió no solo en la historia de un crimen, sino en la historia de cómo la burocracia puede ser cómplice. La siguiente parte de la investigación debía mostrar cómo una sola indiferencia generó toda una cadena de acontecimientos que terminó en tragedia. Lo primero que se ve en la grabación del interrogatorio es un hombre que no siente miedo. George Duca está sentado, con los codos apoyados en la mesa, los dedos entrelazados, la mirada segura. Lleva una chaqueta vieja, con manchas de suciedad en la manga. Toda su apariencia parece decir, no se considera culpable. El investigador comienza con calma, preguntando por las circunstancias, por cómo conoció a María, por lo que ocurrió en la fábrica. Pero George elige inmediatamente una postura de ataque. Dice que todo es mentira, que conoció a María por casualidad, que ella misma acudió a él, porque no tenía a dónde ir. Según sus palabras, él intentó ayudarla. En un fragmento del interrogatorio repite, «Era como un animal salvaje, sin reglas. Yo la alimentaba, le di un lugar donde dormir. Soy su padre, ¿entiende?» Su discurso es entrecortado, a veces cae en la agresividad, golpea la mesa, levanta la voz. El investigador no discute, espera a que George termine de hablar y luego con calma saca una copia impresa. El acta del interrogatorio de María. Lee en voz alta algunas frases. En ese momento, la cámara capta cómo el rostro de George cambia bruscamente. Deja de mirar al frente, su mirada se desvía. Sabe que son palabras que no pueden explicarse como una coincidencia. Poco a poco, el interrogatorio se convierte en un duelo. El investigador hace preguntas cortas y precisas. George responde de forma cada vez más confusa. Empieza a justificarse, a transferir la responsabilidad. Dice que María lo inventó todo, que estaba loca, que pudo haberlo hecho todo ella sola. Repite que no recuerda nada. Pero sus frases se contradicen. Primero dice que estaba en otro lugar, luego que estaba durmiendo, luego que ni siquiera sabía lo que estaba pasando. Cuando la conversación llega a las pruebas materiales, George pierde por primera vez la compostura. El investigador le muestra fotografías, el barril de metal, restos de ropa, huellas que coinciden con sus manos. Él lo interrumpe bruscamente. «Yo no toqué eso, fue ella, yo solo miraba». En ese momento, la habitación se queda en silencio. La pausa se alarga varios segundos. Luego, el investigador pregunta, «¿Entonces, vio todo lo que ocurrió?» Y George responde, no de inmediato, sino como inconscientemente. Le estaba enseñando a sobrevivir. Le contaba cómo se hace. En la cárcel oí. Esa frase fue un punto de inflexión. Después de eso, los investigadores ya no tuvieron dudas. George entendía lo que hacía e involucró conscientemente a María en sus acciones. No era simplemente un testigo, era el organizador. Las siguientes horas de interrogatorio se convirtieron en una serie de afirmaciones y negaciones repetitivas. George oscilaba entre la justificación y la confesión. Primero decía que quería ayudarla a sobrevivir, luego que ella misma lo decidió todo, y luego volvía a afirmar que era un ritual de supervivencia que había oído en la cárcel. El investigador escuchaba atentamente, registrando cada contradicción. Los psicólogos presentes en el interrogatorio señalaron más tarde que George poseía lo que se conoce como
pensamiento racionalizador. Justificaba constantemente sus actos con una lógica que solo existía en su cabeza. Para él no existían los conceptos de bien o mal, solo operaba con los conceptos de necesario y posible. Sus palabras sonaban como una mezcla de recuerdos, miedos y justificaciones. Cuando el interrogatorio llevaba ya 3 horas, Gheorghe se calló de repente. Unos segundos de silencio. Luego dijo: «Todos piensan que estoy loco, pero yo solo sé cómo funciona el mundo. Ella habría muerto sin mí, y ahora todos me convierten en un monstruo». Estas fueron sus últimas palabras en el primer acta. Después de eso, se negó a seguir hablando, pidió un abogado y se encerró en sí mismo. Sin embargo, para ese momento, la investigación ya tenía pruebas suficientes. Huellas dactilares, rastros de ADN. La coincidencia de las huellas de calzado encontradas en la fábrica con sus zapatos y, lo más importante, el testimonio de María, confirmado por los resultados de los peritajes. A Gheorghe Duka se le imputaron oficialmente los cargos. Cuando lo sacaban de la habitación, se giró hacia el investigador y dijo en voz baja: «Ustedes no entienden nada. Yo le di un sentido. Sin mí, ella no es nadie». Estas palabras quedaron grabadas en la memoria de todos los que trabajaron en el caso. Se convirtieron en la clave para entender el cuadro completo. No solo un crimen, sino el mecanismo de dependencia que mantenía a María bajo su poder. Tras el interrogatorio, la investigación entró en una nueva fase. Ahora debían demostrar que todo lo que ocurrió en la fábrica no fue un arrebato de locura, sino un acto de manipulación cuidadosamente planeado. Psiquiatras e investigadores comenzaron a trabajar juntos para reconstruir la secuencia de los hechos y entender qué ocurrió exactamente en aquellos días entre Gheorghe y María. Esta etapa de la investigación se convirtió en la más importante, porque detrás de las confesiones y negaciones no solo se escondía la culpa de un hombre, sino toda una historia de poder, dependencia y miedo que había comenzado mucho antes de la fábrica. Después del interrogatorio, los investigadores decidieron volver a la fábrica. Parecía que ya todo había sido inspeccionado, cada habitación fotografiada, cada grieta revisada. Pero el equipo de investigación insistió en una nueva visita. Estos regresos son frecuentes. Semanas después de iniciada una investigación, surgen nuevos detalles, nuevos contextos que obligan a mirar un lugar conocido de otra manera. Ese día, la inspección se llevó a cabo de forma metódica y sin prisas. Los expertos se movían siguiendo una ruta, registrándolo todo de nuevo. En las paredes, rastros de hollín. Bajo los pies, tablones carbonizados, cenizas y basura. El aire todavía conservaba el olor a quemado y a algo pesado, metálico. En una de las salas, donde antes había viejas máquinas, uno de los criminalistas se fijó en la mampostería de una pared. Entre los ladrillos se notaba un oscurecimiento apenas perceptible, como si algo hubiera sido insertado y luego extraído. Cuando comenzaron a limpiar, descubrieron que entre las capas de mortero había un bulto, un simple trapo, descolorido por el tiempo, pero dentro había un objeto, un cuchillo de metal con mango de madera. El mango se había oscurecido por la humedad, pero la hoja aún brillaba. En el lugar del hallazgo todo fue documentado: fotos, videos, mediciones. El bulto fue empaquetado cuidadosamente y enviado al laboratorio.
El peritaje tardó varios días. El cuchillo pasó por 3 departamentos diferentes: criminalística, biología y traseología. Primero, revisaron las huellas. En el mango, lograron aislar rastros parciales de dedos, y uno de ellos coincidía con las huellas de Gheorghe Duca. Esto ya era una coincidencia importante. Pero lo principal estaba por venir. Cuando los especialistas realizaron el análisis de ADN en los rastros microscópicos de la hoja, el resultado fue definitivo. Los rastros biológicos pertenecían a Cristina Ionescu. Esto significaba que fue con ese cuchillo con el que se infligió la serie de heridas registradas en los huesos. No quedaba ninguna duda. Era una prueba física directa, lo que le había faltado a la investigación todo este tiempo. En ese momento, el caso tomó una nueva dirección. Hasta entonces, los investigadores tenían confirmaciones indirectas: el testimonio de María, las explicaciones contradictorias de Gheorghe, las coincidencias en los objetos desechados. Pero ahora tenían en sus manos un objeto que vinculaba directamente al criminal con el lugar y la víctima. Cuando le presentaron los resultados del peritaje a Gheorghe, él guardó silencio. Al principio, fingió no entender de qué se trataba. Luego sonrió con ironía, como si no creyera lo que estaba sucediendo. Intentó decir que el cuchillo no era suyo, que se lo habían colocado, que los investigadores lo habían encontrado a propósito para cerrar el caso. Pero los expertos lo refutaron. El cuchillo estaba demasiado profundo en la mampostería como para que lo hubieran puesto allí después de su arresto. Además, en la tela en la que estaba envuelto se conservaban rastros de hollín del mismo origen que el de las paredes de la sala. Todo indicaba que había estado allí desde el principio. Para la investigación, esto fue un punto de inflexión. Ahora no solo se podía acusar a Gheorghe basándose en testimonios, sino también presentar una prueba material que no podía explicarse por casualidad. Fue en ese momento cuando la Fiscalía decidió llevar el caso a juicio. Los periodistas escribieron más tarde que el cuchillo se convirtió en el símbolo de toda la historia. Un objeto simple que resultó ser el punto final en una larga cadena de errores, mentiras y silencios. No solo probaba la culpabilidad, mostraba cómo un crimen, oculto bajo capas de ceniza y ladrillo, siempre encuentra una manera de salir a la luz. Tras el hallazgo de la prueba, los investigadores volvieron a analizar la fábrica, comprobando si había otros objetos ocultos, pero no encontraron nada más. Este cuchillo se convirtió en el último eslabón que lo unía todo. Gheorghe ya no podía negar lo evidente. Todo lo que quedaba era admitir el hecho y dar una explicación. Así comenzó la fase final del caso, la preparación para el juicio. Ahora, el centro de atención no eran solo los crímenes de Gheorghe, sino también las circunstancias que hicieron posible lo que sucedió. Y fue en ese momento, cuando la investigación dejó de ser simplemente un caso penal, para convertirse en una historia social, donde cada documento, cada negativa y cada firma tuvieron consecuencias. Cuando volvieron a llevar a Gheorghe al despacho, el aire en la habitación era diferente, denso, tenso. Sobre la mesa ya había una caja de plástico con la prueba. El investigador no se anduvo con rodeos. Sin preámbulos, abrió la caja, sacó el cuchillo en una bolsa transparente y lo puso delante de Gheorghe. Durante unos segundos, éste simplemente miró el objeto, sin decir una palabra. Luego levantó la vista y dijo: ¿Dónde lo encontraron? No hubo respuesta. El investigador
En silencio, le acercó la carpeta con los resultados del peritaje. Dentro había fotos del cuchillo, huellas dactilares y el informe de los criminalistas. George hojeó las páginas. Con cada nueva hoja, su respiración se volvía más pesada. Comprendió que era el final. Durante varios minutos permaneció sentado, inmóvil. Luego suspiró y dijo: «Está bien. ¿Quieren que se lo cuente? Se lo contaré. De todos modos, ya lo saben todo». La confesión comenzó con calma, sin emociones, sin intentos de justificarse. George hablaba de manera monótona, como si describiera algo cotidiano. Según él, todo ocurrió de repente. Afirmó que el conflicto comenzó por la comida. Cristina supuestamente dijo algo. Él se enfadó, la agarró y todo sucedió en un instante. Dijo que no quería, que perdió el control, pero a partir de ahí su relato se volvió mucho más sombrío. Después de lo sucedido, según él, entró en pánico. Estuvo sentado inmóvil durante varias horas sin saber qué hacer. María estuvo a su lado todo el tiempo. Afirmó que fue ella quien sugirió esconder las pruebas. Pero de los detalles posteriores quedó claro que la iniciativa partió de él. Él mismo dijo dónde conseguir el metal, con qué envolverlo, cómo quemar las cosas. El investigador registró cada palabra. George habló durante mucho tiempo, a veces titubeando, volviendo a detalles que nadie le había preguntado. Intentaba constantemente justificar sus acciones, aludiendo al miedo, a que así sería más fácil, que así se hace en las cárceles para que no te encuentren. Sus explicaciones no sonaban como un arrepentimiento, sino como un intento de explicar lógicamente lo que no tiene explicación. Admitió que fue él quien le dio a María todas las instrucciones, qué hacer, dónde poner las cosas, con qué tratarlas. Afirmó que ella simplemente obedecía, y en eso, como él mismo dijo, no había nada de malo. Los investigadores anotaron esta frase en el acta. Más tarde se convertiría en una de las claves de la acusación. El psicólogo presente en el interrogatorio señaló después: George no sentía remordimiento. Para él, la confesión no era un acto de conciencia, sino una inevitabilidad. Ya no lo negaba porque entendió que era imposible zafarse. El cuchillo, las huellas, las coincidencias, el testimonio de María, todo encajaba en un cuadro único. Cuando el interrogatorio llegaba a su fin, el investigador le preguntó por sus motivos. ¿Por qué? ¿Para qué todo esto? George se quedó en silencio. Una larga pausa. Luego dijo en voz baja: «No quería, simplemente había hambre, simplemente sucedió así». Sus palabras sonaron como una justificación mecánica, pero en la habitación nadie le creyó. La confesión fue el punto final de la investigación. Después, se cotejaron todas las declaraciones, se confirmaron los resultados de los peritajes y se preparó el escrito de acusación. El caso se dio oficialmente por resuelto. Esa misma noche, la policía ofreció una rueda de prensa. Un representante de la Fiscalía declaró que la investigación había establecido el cuadro completo de los hechos y estaba preparando los materiales para el juicio. En los archivos quedó la grabación en video de este último interrogatorio. En ella, George está sentado, con la cabeza gacha, y delante de él, una hoja de papel con su firma. Ya no discute, no se justifica, solo repite en voz baja: «Solo quería que todo terminara». Así, la investigación concluyó la parte más oscura del caso. Solo quedaba el juicio,
El lugar donde todo lo que ocurrió en la fábrica debía ser dicho en voz alta, ya oficialmente, bajo acta, en presencia de testigos. Y la forma en que esto sucedió se convirtió en una historia aparte, el último acto de esta investigación. Cuando la investigación consideró que la base probatoria era suficiente, se decidió llevar a cabo una reconstrucción de los hechos. Esta es siempre una de las etapas más sombrías de cualquier investigación. Formalmente, es solo una diligencia procesal, pero en realidad es un intento de revivir lo que nunca debió suceder. A primera hora de la mañana, un convoy policial se dirigió a las afueras de Bacău. La fábrica donde todo ocurrió estaba para entonces precintada, con ventanas enrejadas y un letrero desconchado. El aire era húmedo, pesado, olía a quemado y a polvo. Al lugar llegaron investigadores, criminalistas, el fiscal y un equipo de filmación que registraba todo en video. Sacaron a Gheorghe del coche, esposado y escoltado por 2 agentes. Su rostro permanecía impasible, como si no regresara al lugar del crimen, sino a un hogar conocido. Al principio, se quedó un largo rato en la explanada de hormigón frente al edificio, la chaqueta abrochada hasta el cuello, la mirada baja. El investigador que dirigía el proceso hizo la primera pregunta, pidiéndole que mostrara cómo empezó todo aquella mañana. Gheorghe levantó la vista, se giró lentamente y se dirigió hacia las puertas. Sus pasos resonaban bajo el arco, cada pausa sonaba como una confesión. Hablaba en voz baja, entrecortada, pero con seguridad. Mostró por dónde entró Cristina, cómo hablaron, dónde estaban. A veces se detenía, como si escuchara el eco de sus propios recuerdos. María se encontraba cerca, bajo la supervisión de un trabajador social. Su participación era formal, estaba presente como testigo. Se mantuvo todo el tiempo un poco apartada, sin mirar hacia Gheorghe, y parecía que lo que sucedía no tenía importancia para ella. No reaccionaba a las palabras, no escuchaba, no sentía ni miedo ni compasión. Simplemente observaba, como si fuera una escena ajena. Cuando Gheorghe llegó al centro de la nave, se detuvo y dijo: «Aquí fue donde pasó todo». Su voz tembló, pero no de arrepentimiento, sino más bien de cansancio. Mostró cómo transcurrieron los últimos minutos. Con gestos indicó la secuencia de acciones, recreó la disposición de los objetos, señaló dónde estaba el barril, dónde arrojaron los restos de las cosas. Todos sus movimientos eran precisos, seguros, sin vacilación. Parecía que había ensayado este momento en su cabeza paso a paso. El investigador le pidió varias veces que aclarara detalles. Le solicitó que mostrara la distancia, la dirección, la secuencia. Cada episodio se filmó en primer plano. En el rostro de Gheorghe no había ni emoción ni resistencia. En un momento dado, incluso se sentó en una caja vieja y, mirando al suelo, murmuró: «Así fue todo, simplemente el final». Después, los expertos inspeccionaron el área de nuevo. Encontraron algunos pequeños detalles que no se habían notado antes: un trozo de tela, una mancha seca en el suelo, un gancho de metal que, según Gheorghe, usó para sujetar la tapa del barril. Estos hallazgos confirmaron más tarde las palabras del sospechoso y reforzaron la cronología general de los hechos. Al final de la reconstrucción, María se negó a demostrar nada. Solo dijo en voz baja: «Él dijo que había que ayudar. Yo ayudé». Después de eso, se encerró en sí misma y no pronunció ni una palabra más.
Cuando todo terminó, el equipo de investigación abandonó la fábrica. El lugar fue precintado de nuevo, y el acta fue firmada por todos los participantes. En la grabación de video quedaron momentos en los que Jorge está de pie junto a la pared, como si escuchara el vacío. Los psicólogos señalaron más tarde que ese día parecía un hombre que se había resignado por completo a su sentencia, aunque ésta aún no se hubiera dictado. La reconstrucción de los hechos fue el último toque que completó la reconstrucción del crimen. Después, los materiales se enviaron a la fiscalía, donde comenzaron los preparativos para el proceso judicial. Solo quedaba el juicio, el único lugar donde la verdad debía sonar oficialmente, sin emociones, pero de forma definitiva. El juicio comenzó a principios de otoño, en la sala del Tribunal de Distrito de Bacău. Desde la mañana se congregaron periodistas, miembros de la Fiscalía, algunos representantes de los servicios sociales y testigos. Junto al edificio había coches de policía, y cada persona que entraba sentía un silencio especial, casi palpable, el que siempre acompaña a los casos de gran repercusión, donde la verdad ya se conoce, pero todos esperan su confirmación oficial. Jorge Duca fue el primero en entrar. Llevaba el mismo traje gris que le habían dado en el centro de detención. No levantaba la cabeza, mantenía las manos entrelazadas a la espalda, la mirada fija en el suelo. En su rostro no había ni culpa ni desafío, solo cansancio. A su lado, bajo la vigilancia de 2 guardias y un trabajador social, estaba sentada María. Llevaba un vestido sencillo, el pelo recogido en una coleta tirante. No reaccionaba ni al ruido de la sala ni a los flashes de las cámaras. El juez leyó la composición del tribunal y dio comienzo a la sesión. El primero en hablar fue el fiscal, enérgico, comedido, pero con una fría seguridad. Recordó las pruebas encontradas, los peritajes, los testimonios que coincidían en todos los detalles. En su discurso no había emociones, solo estructura y lógica. Subrayó que Jorge Duca cometió el crimen de forma consciente, actuó con frialdad, y que la participación de María fue consecuencia de su influencia y manipulación. A continuación, declararon los testigos. El policía Andrei Radu relató los primeros minutos tras su llegada a la fábrica. El humo, el barril, los hallazgos que quedaron grabados para siempre en su memoria. Luego subió al estrado Elena Constantinescu, la psiquiatra infantil. Habló con calma, pero cada una de sus palabras tenía peso. Describió el estado de María, su desapego, la ausencia de conceptos básicos sobre el bien y el mal, la total dependencia de un adulto que se convirtió para ella tanto en mentor como en verdugo. El abogado defensor intentó rebatir algunas de las conclusiones de los expertos, afirmando que Jorge era una víctima de las circunstancias, un hombre con la psique rota tras años de reclusión. El tribunal escuchó, pero en la sala nadie creyó en esa versión. Demasiadas coincidencias, una secuencia de acciones demasiado clara. Cuando llegó el turno de Jorge, se levantó lentamente. Su voz temblaba, pero habló con claridad. Dijo que admitía parcialmente la culpa, que no quería hacerle daño a nadie, que solo quería sobrevivir. Sonaba falso. En la sala reinaba un silencio sepulcral. Solo se oía el clic de las cámaras. María, durante todo ese tiempo, miraba a un punto fijo frente a ella, sin parpadear. Tras un receso, el juez regresó a la sala y leyó la sentencia.
Gheorghe Duca fue declarado culpable de todos los cargos y condenado a cadena perpetua. En la resolución se señaló específicamente que sus acciones tuvieron un carácter consciente y consecuente, encaminadas a ocultar las pruebas. En cuanto a María, el tribunal la declaró inimputable en el momento de cometer el delito. Basándose en el informe de la comisión psiquiátrica, fue enviada a un centro médico cerrado con vigilancia reforzada. El juez subrayó que la responsabilidad por su destino recaía no solo en quienes participaron en el crimen, sino también en el sistema que permitió que esto sucediera. Tras la lectura de la sentencia, Gheorghe bajó la cabeza y permaneció inmóvil. El rostro de María no cambió, ni lágrimas ni alivio. Simplemente se levantó cuando la escoltaron y caminó en silencio hacia la puerta, como si no entendiera del todo a dónde iba. Con esta decisión, el caso quedó oficialmente cerrado. Pero, como suele ocurrir en historias como esta, el punto final judicial no significó el fin. Quedaron preguntas, no para los criminales, sino para la sociedad que permitió que dos personas perdidas se encontraran en un lugar donde no quedaba ni luz ni salida. La historia de Gheorghe Duca y Maria Popescu se convirtió en una de las más sonadas de la Rumanía moderna. Pocos días después de la sentencia, los titulares de los principales periódicos salieron con formulaciones similares. El sistema que nos salvó, el precio de la negligencia, cuando la calle reemplaza al hogar. La sociedad quedó conmocionada no tanto por el crimen en sí, sino por lo que lo precedió. Los periodistas iniciaron sus propias investigaciones. En la televisión se emitieron reportajes especiales, donde antiguos empleados de instituciones infantiles contaban con qué frecuencia los niños, pupilos del sistema, desaparecen de las calles y nadie los busca de verdad. Varias publicaciones divulgaron informes internos de los servicios sociales. En ellos se decía explícitamente que los recursos no permitían controlar a todos los que figuraban como perdidos. Este caso destapó lo que en el país se había preferido silenciar durante mucho tiempo: la indiferencia hacia quienes no encajaban en el sistema. El primer ministro exigió una inspección inmediata de todos los refugios estatales. El ministro de Protección Social dimitió 2 semanas después del inicio del escándalo. Varios directores de administraciones regionales fueron despedidos y algunos recibieron sanciones disciplinarias. Para Rumanía, donde casos así a menudo terminaban en una oleada de papeleo formal, esto parecía un raro ejemplo de una reacción real. La opinión pública exigía reformas. En el Parlamento se empezó a hablar de la necesidad de crear un órgano de supervisión independiente que controlara el destino de los huérfanos tras fugas o traslados. Un año después de los hechos, se aprobó una nueva ley que establecía el seguimiento obligatorio de todas las personas que abandonaran los internados sin permiso. Pero incluso entonces, los expertos reconocían que esto era solo una solución parcial, que no podía devolver a los que ya habían desaparecido. Paralelamente, en la prensa aparecían escasas menciones sobre la propia María. En el momento del juicio tenía poco más de 15 años, pero 3 años después, al cumplir los 18, los periodistas lograron saber que seguía en una clínica psiquiátrica en Brașov. El personal la describía como tranquila, introvertida, con desviaciones de conducta estables. Estaba aprendiendo a escribir, a leer, a dominar las habilidades domésticas más sencillas, todo lo que la gente normal hace en la infancia, pero que ella
Tuvo que empezar de nuevo. Con el tiempo, el interés por el caso se desvaneció, pero en el ámbito profesional, entre abogados, trabajadores sociales y psiquiatras, la historia de María Popescu se convirtió en un ejemplo de cómo un error sistémico puede llevar a una catástrofe. Su nombre se incluyó en materiales de estudio sobre política social y criminología como símbolo de lo que sucede cuando la sociedad mira hacia otro lado. En el lugar de la antigua fábrica donde encontraron el barril, hoy hay una valla y un cartel que dice «Propiedad privada, prohibido el paso». Nadie va allí. En las casas vecinas vive la misma gente que antes, pero casi nadie habla de lo sucedido. Solo los ancianos recuerdan a veces aquel día en que las calles se llenaron de policías y en el aire flotaba el olor a humo. La historia de María Popescu no se convirtió simplemente en un caso penal, sino en una especie de espejo en el que el país vio su propia indiferencia. Y aunque oficialmente el caso está cerrado, para muchos sigue inconcluso. Porque los verdaderos crímenes no son los que se cometen de noche en fábricas abandonadas, sino los que se cometen en silencio durante el día, cuando nadie mira hacia donde alguien está desapareciendo.